del tejido blando, dijimos que forman las gangrenas, que serían las gangrenas bacterianas. Y una de ellas, que es la más común, es la de Fournier, que como les dije, empieza, ¿verdad?, con una pequeña lesión, empieza realmente como un nódulo y luego se va expandiendo, ¿verdad? Se expande al abdomen, se expande al muslo, se expande prácticamente a toda la región perineal. En el caso de las infecciones necrotizantes, afectan al tejido, o sea que afecta lo que sería la piel, todas las capas de la piel, y también llega a lo que sería el tejido subcutáneo. No solo ahí, sino que ya va ingresando hasta las partes blandas. Por eso se llama luego necrosis de partes blandas, ¿verdad? Entonces esa gangrena prácticamente puede ser una complicación de uno de los que ya estuvimos hablando, especialmente de la celulitis. Una de las complicaciones de ella generalmente va a llevar a lo que sería la necrosis. Cuando empieza entonces a necrosar, ahí empezamos a hablar de las gangrenas. ¿Cómo va a empezar? Nosotros sabemos que la celulitis, por ejemplo, empieza como un eritema, ¿verdad? O sea, que una mácula, y luego se va expandiendo, ¿verdad? Se dematiza, tiene la tetradermis, su olor, color, rubor, ¿verdad?, de esa región, y luego puede tener en esa puerta de entrada, puede tener secreción purulenta, por ejemplo. Entonces, de ahí es donde va a empezar. Esa región, o sea, que puede afectar la hemodinamia del paciente. Cuando afecta la hemodinamia del paciente, el paciente lo ya va a empezar ¿con qué? Con fiebre. La fiebre va a ser, ¿verdad?, altísima, o sea que va a ser entre 39 y 40 más o menos. Hasta ahí llega. En ese lugar, como es rápido esto, ¿verdad?, el eritema y esa región puede tener una tumefacción prácticamente de 24 horas después de lo que haya sucedido. O sea que empezó el edema de la celulitis, y ese edema de la celulitis ya puede descompensarle al paciente, por ejemplo, en 24 horas. Y se queda tumefacto esa región, ¿sí? Esa región que fue afectada. Luego de eso, en esas 24 horas también puede generar una ampolla en esa región. Y esa ampolla generalmente suele ser purulenta. O sea que pus es lo que va a salir de ahí. Entonces, si es que vamos a ir viendo, ¿verdad?, desde el inicio, puede que sea una picadura de un insecto. Como vimos el martes, ¿verdad? Le picó una hormiga al señor en su gemelo, y después de una semana fue de inicio insidioso, ¿verdad? O sea que después de una semana, más o menos 8 días, empezó a quedarse ya en el lugar, después se fue expandiendo, se fue dematizando, o sea que se quedó tumefacto en la región. ¿Qué pasó? Empezó a apretar, ¿verdad?, a apretar la lesión. Entonces la boquita que tenía en donde le picó el mosquito, la hormiga, empezó a infectarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Según él, cuando empezó a apretar, como más apretaba, no salía prácticamente nada. Salió un chiquitito de pus nada más, dijo, ¿verdad? Y después de eso, ponerle que fueron 5 días después de que apretó, llegó a nosotros. Al llegar a nosotros ya estaba totalmente necrosado la región. O sea que la pequeña región en donde él empezó a apretar, ¿verdad?, donde empezaron a salir supuestamente la pus, en donde se formó por lo visto la ampolla, empezó a quedarse necrótico. Ya tenía la capilla necrótica en esa región. Entonces, es rápido una vez que empieza a formar la necrosis. La celulitis sabemos que es insidioso. La erisipela es más rápido, ¿verdad? Y una vez que empieza a infectarse ya y empieza a necrosar, en 24 horas nosotros ya podemos ver esa lesión. Bien. Estoró la ampolla, por decirlo así, ¿verdad?, y ya empezó entonces a necrosar alrededor. Y en 24 horas ya se ve la necrosis expandida, ¿verdad? ¿Qué vemos también acá? Primero es superficial. La necrosis de este señor era superficial, y luego, obviamente, eso que si el paciente no tiene un tratamiento farmacológico,
expandiendo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la necrosis, entonces decimos que es rápido, por más que sea ya una complicación de algo que fue insidioso. Pero una vez que tenga esa necrosis, entonces va a ser rápido. Puede también, como les dije, la celulitis es una de ellas, ¿verdad? La principal prácticamente. Entonces, ¿ella qué puede pasar con ella? Esa infección que va a ser a nivel de la piel puede ir necrosando no solamente esa piel, porque la herida, el cual nosotros estuvimos manipulando, ¿verdad? En el caso de este señor, que manipuló la herida y que necrosó, era superficial aún cuando llegó a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hicimos? Ya iniciamos un tratamiento farmacológico no venoso, ¿verdad? Ya sabemos cuál sería el tratamiento del triptólico. Insulina O macrólide. la cefalosporina. Perfecto, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta y ver hasta dónde llegó esa parte necrótica, ¿verdad? Esa gangrena, para saber si le hacemos una miscelánea de medicación, ¿verdad? O si le hacemos una de ellas nada más. Si es superficial, con una cefalosporina ya podíamos iniciar, ¿verdad? Bueno, entonces el diagnóstico generalmente es precoz. ¿Por qué? Porque el paciente siente dolor y le puede dar esa fiebre, ¿verdad? Entonces el paciente llega a nosotros. Cuando hablamos de ella, entonces, cuando hablamos de esta fascitis necrotizante, nosotros podemos clasificarlo, ¿verdad? En los tipos, como vemos aquí, ¿verdad? Que hablamos entonces de las que son las celulitis necrotizantes, que es la más común, que es la que encontramos prácticamente una vez por semana, llega paciente con este tipo de patología. Hablamos de la mionecrosis, que cuando esa necrosis no es solo superficial, sino que ya llega a la musculatura y va gangrenando. Eso generalmente se ve en los pacientes adultos mayores, en el cual no tiene la inmunidad, es baja, ¿verdad? Que tiene alguna afección y que no tienen buen cuidado. Hay veces que no tienen ninguna patología, pero está tirado en la casa prácticamente. También podría ser una de ellas. Entonces, el otro tipo sería ya la no clostridiana. ¿Qué hablamos de esto? Hablamos de las gangrenas estreptocócicas, que es una de las más comunes, y la fascitis necrotizante en sí, que es como les dije. A partir que haya la necrosis, ya hablamos de algo insidioso, o sea que lento. Es progresivo, ¿verdad? Va progresando, pero al comienzo va siendo lento. ¿Qué va pasando acá también? Podemos encontrar a partir de la celulitis también, con un comienzo lento de más o menos 10 días. Eso incluso puede pasar a 20 o 30 días. Eso ya dependiendo de cómo el paciente llega, ¿verdad? Y va afectando las capas. Todas ellas van afectando lo que serían las capas de la piel. Inicia epidermis, ¿verdad? Dermis, hipodermis, y luego llega la fascia de la musculatura. Al llegar ahí cambiamos nada más el nombre, ¿verdad? Cuando llegan las partes blandas, entonces ahí podemos ver ¿cómo se llama? Podemos incluso ver las gangrenas cuando llega a esas partes blandas. Cuando llega solo a la fascia, entonces se llama fascitis. Desculpa, doutor. Eu não entendi qual delas é rápida e qual delas é. La celulitis es lenta. Celulite é lenta. Sí. Es que lo viene, te pica la hormiga y ahí empieza, ¿verdad? Con una mácula, luego se puede formar una vesícula, después empieza a edematizarse ese lugar y todo ese proceso es lento. Es más o menos 10 días. Ah, o processo da celulite. Da celulite. Quando chega na necrose. Es 24 horas. Comienza ya en 24 horas a necrosar. ¿Y qué va necrosando? Necrosa primero la parte superficial. Epidermis, dermis, hipodermis, y va bajando, ¿verdad? Una vez que pasa la hipodermis, ya llega a la fascia del músculo. Cuando llega a la musculatura, cuando llega a la fascia sería una fascitis. Cuando llega a la musculatura, está acá el nombre, que sería la mionecrosis, miomúsculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va pasando? Va necrosando la parte muscular ya. Entonces, cuando vos, como les dije, las úlceras que hacen, se forma una úlcera prácticamente.
¿Qué hace la úlcera? Se puede ir hasta hueso si quiere, ¿verdad? Si no se cuida. Entonces va carcomiendo prácticamente todo, ¿verdad? Todo lo que sería la parte muscular y llega hasta hueso incluso. Hay algunas ocasiones en las cuales el paciente ya llega con una perforación ósea incluso. Ora, parecia de ¿Cómo? grande a ferida. Ajá. Então, Por el mal cuidado. mal cuidado. Por el mal cuidado. Una miosis, por ejemplo, puede tener. Que viene la mosca, pone su huevito ahí, posa, ¿verdad? Pone su huevito y empieza, ¿verdad? Por eso generalmente, como les dije, en los adultos mayores es lo que se ve esa evolución. Y como es rápida, ponerle que en 8 días ya llega a hueso prácticamente. ¿Cómo? Ya sería la necrosis ósea. ¿Cómo? La músculo, mionecrosis. Músculo, ¿verdad? Hablamos de músculo. ¿Cómo? Sí, eso vamos a dividir. Viste que es una complicación de la celulitis, ¿verdad? Esos son los tipos. Cuando pasa la fascia, hablamos de una fascitis. Esa sería la estructura, ¿verdad? Ese es el tipo, fascia, fascitis. Músculo, mionecrosis, ¿verdad? Hueso necrotizante. Bueno, llegó hasta ahí. Ahora nosotros vamos a clasificar según el patógeno. O sea que según el punto de vista microbiológico. Y ahí clasificamos en 2 tipos. En tipo 1 y en tipo 2. De acuerdo a cuál es el bicho que pegó ahí, ¿verdad? Por eso le los términos. Entonces, el tipo 2 generalmente son los microorganismos ya el estrepto, ¿verdad? El Streptococcus pyogenes, que es uno de ellos, que puede ser también combinado con el Strepto aureus. Ese sería el tipo 2. Los estreptos son el tipo 2. Y el tipo 1, ya vamos a hablar de una invasión bacteriana por el Clostridium, por ejemplo. Como dijo el compañero, puede ser una pseudomonas, sí puede ser. Puede ser el Streptococcus tipo A, puede ser. Puede ser la Klebsiella, puede ser pseudomonas. Pseudomonas fue lo que me dijiste, ¿verdad? Entonces, eso sería clasificado como tipo 1, los demás. Ahora, los más comunes es el tipo 2, que sería el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus aureus. Ellos son los más comunes que vamos a encontrar. Lo ideal, ¿verdad? Lo que debemos de hacer, lo ideal sería hacer un cultivo, ¿verdad? De la lesión, llevar a microbiología y ahí ver cuál es el germen, ¿verdad? Para poder hacer el tratamiento. Pero mientras que llevar y hacer todo eso, podemos hacer un tratamiento empírico, ¿verdad? Ya pensando en lo más común, ¿verdad? Y hacerle ya empezar con una cefalosporina. Pero antes de empezar la antibiótico-terapia, nosotros ya tenemos que agarrar el cultivo y llevar ya al laboratorio. No hay que iniciar así, ¿verdad? Eso sería como un tratamiento empírico. Ahí vos llevas al laboratorio, viene cuál es el agente, viene cuál es a qué es sensible y ahí inicias el tratamiento ya real, por decirlo así en otros términos. Lo ideal, como les digo, es hacer cultivo. Pero mientras que vos esperás, podés empezar con un tratamiento empírico, que sería la cefalosporina, que es lo ideal, ¿verdad? Bueno, entonces categorizamos según entonces el tipo de germen, ¿verdad? Según microbiología, y categorizamos según la estructura que va afectando, ¿verdad? Que sería lo primero que vimos. ¿Hasta ahí bien? Entonces hay 2 tipos de clasificación. Exacto. Podemos clasificar según la estructura, ¿verdad? Y ahí nombrarle. Que podría ser superficial, podría ser a nivel de la fascia. Por eso, generalmente estos llegan a la fascia. Por eso se llaman fascitis, ¿verdad? Cuando llega a la musculatura se llama mionecrotizante. Generalmente al llegar al músculo, el paciente ya llega a nosotros. Raro es que llegue a la región ósea. No, osteomielitis incluso puede desarrollar el paciente, ¿verdad? Sin antes ser perforado. A cefalosporina vai ser uma cefalexina comum ou é de outra geração? Sí, la cefalexina, cefalexina, pueden iniciar.
Por eso te digo, puedes iniciar empíricamente. Até fazer o cultivo sair mais Hasta que salir el resultado del cultivo. Pero hay veces, como les digo, el más común son ellos. Entonces, ¿vos en quién vas a pensar? Obviamente en la cefaloporinos. La de tercera generalmente es la que se utiliza, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista entonces, como esto es rápido, les dije que a partir de ahí es rápido. Iniciamos con una celulitis, todo es prácticamente complicación de la celulitis, ¿verdad? Iniciamos con una celulitis, la celulitis es de inicio insidioso, o sea que puede llevar de 10 días más o menos hasta que la celulitis complete su ciclo, por decirlo así, ¿verdad? Y empiece a complicarse. Cuando empieza a complicarse, entonces ya es rápido. Cuando llega a la fascia, ya es rápido. Es fulminante, como dice el libro, ¿verdad? Generalmente suele ser, como les dije, a partir de 24 horas ya empieza a progresar. Y más si es que es del tipo 2, según nuestro germen, ¿verdad? Doutor, chegando nessa região aí, ocorre uma sepse? Podría causar cuando llega a región muscular incluso. ¿Por qué? Porque ya está relacionado con los vasos. Nuestra primera, la capa superficial, ahora dijimos la epidermis que no tiene vasos. Entonces generalmente suele ser el calor, el dolor, todo suele ser local. Nada más. Doutor, Pero, mas no caso de um paciente que ele está internado já e evolui para uma fascite necrotizante tipo 2, ele pode ser considerado já uma resistência bacteriana, né? claro, por eso le recomiendo. O sea, que una resistencia al fármaco. Sim, que dele já é. Ahí sí. Es por eso lo que te digo. Isso aí não vai Lo passar com ideal. célula de primeira, né? Y por eso lo ideal sería hacerle su cultivo y esperar Vai fazer Ajá. Pero mientras, o sea, no va a eficaz ya no que esté ahí progresando, ¿verdad? Sí, Entonces ahí le haces un tratamiento empírico con la